Le damos la palabra y la bienvenida también al compañero Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores de Chile, que sin dudas imagino que podrá darnos una visión de primera mano de lo que en su momento fue para nosotros el modelo educativo a seguir desde la visión de algunos actores políticos de nuestro país, y nos podrá comentar características que seguramente nosotros desconozcamos. Carlos, un gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Un gusto de saludar a cada uno de ustedes. Reciban un afectuoso también saludo de parte de los profesores y profesoras de Chile, quienes también estamos viviendo tiempos muy álgidos, muy difíciles, particularmente después de la pandemia y todo lo que ha significado este retorno a la presencialidad, como la hemos llamado nosotros, y que además a eso se agregan, por cierto, situaciones tan complejas y complicadas como las que emanan a partir de los proyectos que en Chile, y lamentablemente hay que decirlo, hemos sido tal vez el principal laboratorio de muchas de estas políticas privatizadoras que se han venido dando desde hace ya varias décadas. Yo quiero en primer término saludar y agradecer muy sinceramente esta invitación, saludar a FENAPES, a su presidente, a José, por el trabajo, por la labor, por el tremendo compromiso que demuestran no solo en la perspectiva de lo que es la política educativa de este país, sino que también un ferviente y destacado luchador latinoamericano que ha estado con nosotros, ha estado en Chile, ha estado también en muchos otros países de América Latina, y creo que es importante valorar enormemente ese trabajo, ese compromiso que el compañero José desarrolla para América Latina, ya no solamente para Uruguay. Saludar también la presentación de este libro, saludar y agradecer y reconocer a Gabriela indudablemente el tremendo trabajo que hay detrás de la publicación de esta tremenda investigación, que es también un gran aporte para no solamente el Uruguay, sino que es un gran aporte para ir entendiendo y comprendiendo cómo operan estas prácticas y políticas a lo largo y ancho de toda América Latina. Así es que nuestro reconocimiento y agradecimiento, Gabriela, por el trabajo, y por cierto saludar y agradecer también a la Internacional de Educación, que cumple una labor muy importante en cada uno de nuestros países, precisamente con estudios como estos. No es el primero, han habido muchos y múltiples, y que sin lugar a duda nos ayudan indudablemente en la perspectiva de la teorización y de poder entender de mejor forma los fenómenos, no solo para conocerlos, sino que también para enfrentarlos y para poder indudablemente superarlos. Así es que nuestro reconocimiento a la Internacional de Educación por este tremendo trabajo que viene haciendo en toda América Latina. Y valorar también el trabajo de nuestro compañero que hizo el prólogo y que tuve la ocasión de leer, excelente también, muy profundo, y creo que es muy motivador el prólogo porque permite incorporarse a entender con mayor profundidad el texto que viene después. Así que felicitaciones también. Bueno, en el corto tiempo que tengo voy a tratar de ser muy sucinto, pero creo que es importante poder entender cómo ha operado esto de la privatización y por qué Chile ha sido el laboratorio, pero me quiero detener con mayor detención en lo que estamos también desarrollando hoy día en Chile desde la institución que me corresponde presidir, que es el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Señalar que indudablemente la privatización de la enseñanza tiene sus orígenes en lo que fue la dictadura militar. Chile gozaba y disfrutaba a nivel planetario de un reconocimiento a lo que era su educación pública y fiscal, como la llamábamos, en donde teníamos más de un 95% de educación en la cual era el Estado el que administraba y el que permitía y lograba generar algo tan importante y relevante como garantizar la educación como un derecho humano fundamental para todas y todos los chilenos. Por cierto, en condiciones difíciles, de un país
pobre como son nuestros países de América Latina y por tanto con mucho esfuerzo, pero gozábamos de una educación pública que indudablemente permitía que desde esa educación pública estatal que teníamos hasta el año 1973, que fue el golpe de Estado, lográbamos tener una educación pública que entregaba, y de allí salían los presidentes de la República, de allí salieron nuestros premios Nobel de literatura, todos hijos de la educación pública chilena. Sin embargo, con la materialización del golpe de Estado y la anulación de la organización gremial que teníamos, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación, cuyos dirigentes fueron asesinados, encarcelados, exiliados, se genera toda una política respecto de cambios y transformaciones de fondo, por supuesto que a espalda de los profesores, de las profesoras, de los docentes, y que cuyo máxima expresión está en lo que es la Constitución que hoy día todavía nos rige, que es la Constitución de 1980, en donde se instaura la lógica de entender que el Estado cumple una labor subsidiaria, y ese principio de subsidiariedad está al origen de lo que es la privatización de la educación que vendrá posteriormente durante los años 80. Este principio de subsidiariedad significa fundamentalmente que el Estado se hace a un lado y deja de ser el garante de entregar y ofrecer educación al pueblo de Chile, y comienzan a aparecer otros y otras, por supuesto del sector privado, con una particularidad, que estas nuevas visiones y concepciones que aparecen tienen la posibilidad de utilizar recursos públicos, recursos de todos los chilenos, recursos que históricamente iban a la educación pública, pero que ahora con el cambio de la Constitución se permite precisamente de que estos recursos lleguen y alimenten a los empresarios de la educación que surgen en Chile a partir de los años 80, precisamente con posterioridad a la dictación de esta nueva Constitución. Entonces, el Estado renuncia, en este nuevo modelo generado en dictadura, renuncia a ser garante de este derecho humano fundamental como es la educación. Y eso tiene dos vertientes. En primer lugar, entrega la administración de la educación a los municipios. Ya no es el Estado el que se hace cargo del proceso educativo en Chile, sino que desde esa fecha, desde el año 81 en adelante, son los municipios, que es la instancia más pequeña geográficamente hablando, la que se hace cargo de la educación en nuestro país, hasta el día de hoy. Y por tanto estamos hoy día en presencia de municipios que, teniendo recursos, que son los menos, pueden entregar una educación acorde a lo que efectivamente se requiere, pero la gran mayoría de los municipios de Chile, primero, no tienen los recursos para poder administrar y propiciar y entregar la educación que corresponde, pero además muchas veces está al mando, estos municipios, de alcaldes que muy poco o nada saben lo que es educación. Y por tanto allí tenemos un primer elemento que es relevante, porque el Estado se desentiende, entrega a los municipios esta función, pero junto con ello el Estado genera la posibilidad de que los fondos públicos ya no vayan solo para la educación pública, sino que incorporan nuevos actores. Y a partir de este principio de subsidiariedad, lo que ocurre es que en definitiva el Estado interviene solo donde el privado no puede intervenir. Y el privado puede intervenir prácticamente en todo Chile. Entonces queda lo público, queda el Estado con esa preocupación en los sectores más alejados, en las islas, en los lugares donde el privado no quiere llegar, por el motivo que sea. Allí interviene el Estado. Entonces, a eso tenemos que agregar que en realidad se produce el quiebre de lo que era el Sistema Nacional de Educación, que desde una perspectiva nacional era dirigida desde el Estado y era el que permitía garantizar una educación que tenía una lógica y que tenía además un sistema que funcionaba. Aquí se opera en función de estos cambios que se hacen
en la lógica de privatizar el sistema, a que cada escuela comience a funcionar aislada y separadamente. Cada sostenedor, como se le llama al que administra el sistema, en el caso puntual de los empresarios que comienzan a aparecer en todo Chile, se generan estas llamadas escuelas particulares subvencionadas y que tienen esa doble, que el nombre lo dice, digamos, esa doble condición. Son particulares, o sea, son privadas, pero son subvencionadas. ¿Subvencionadas por quién? Por el Estado. Entonces el Estado es el que le entrega al privado los recursos de todos los chilenos para que ese privado construya las escuelas, para que amueble las escuelas, para que tenga todos los materiales que requieren para que funcionen las escuelas, pero las ganancias que genera la administración de estas escuelas son todas para el privado. Esa es la lógica que hay detrás de esta privatización que hemos vivido en Chile durante ya décadas. Pero además de ello, lenta y paulatinamente, el Estado comienza a desentenderse de la educación pública y comienza lo que nosotros hemos llamado el abandono total de esta educación pública. Y por tanto, comienza la competencia entre la educación pública y la educación particular subvencionada. Y de tener un 90-95% de educación pública en Chile, hasta antes de la dictadura, habiendo un pequeño porcentaje de educación privada que estaba más bien dirigida a lo que eran las colonias, por ejemplo, o a las escuelas que tenían la Iglesia Católica, pasamos a una situación en la cual hoy día más del 65% está en manos del sector privado, de estas famosas escuelas particulares subvencionadas. Entonces nos encontramos también con que en realidad aquí lo que ha habido es una sistemática materialización del abandono de la educación pública, favoreciendo el sector privado. Y muchos empresarios comenzaron a ver de que en realidad era bastante ostentoso y era muy lucrativo poder tener y muy rentable tener esta administración de estos establecimientos educacionales, porque le daba grandes ganancias, porque además el Estado les pagaba por asistencia media, lo que nosotros llamamos la subvención por asistencia media, y por tanto estos empresarios no tenían que gastar recursos para construir las escuelas, se las proveía el Estado, no tenían que gastar recursos para poder amoblar los establecimientos educacionales, se los pagaba el Estado, pero la asistencia media, es decir, los recursos que todos los meses le entregaba el Estado a estos administradores privados, les permitía grandes y suculentas ganancias. Y así es como ha ido prosperando el sistema. Durante los años 90, con el retorno a la democracia, muchos esperábamos y pensábamos que esta situación se iba a modificar, que iba a cambiar. Los gobiernos democráticos auguraban de que había que modificar mucho lo que había sido el sistema educativo propiciado por la dictadura. Y claro, efectivamente cambió, pero no para mejor, porque lamentablemente lo que se venía generando en dictadura no solo se mantuvo, sino que además se profundizó. Y ya fue en los gobiernos democráticos donde se instauran, por ejemplo, situaciones en las cuales se dijo, bueno, el empresario dijo, yo recibo el recurso que me da el Estado por cada niño que asiste, pero ¿por qué no le pedimos una cuota de pago también a los padres y a las familias, si los padres también tienen que aportar, obviamente, con esto? Y eso, que para nosotros indudablemente sabíamos que era una situación que profundizaba el sistema, se instaura en Chile durante los gobiernos democráticos. Ni siquiera lo tuvo que hacer el dictador, porque fueron los gobiernos democráticos los que instauraron el pago. Y en algún momento, años después, uno de estos gobiernos declarados supuestamente de centro-izquierda, señalan de que en realidad ¿por qué va a andar el empresario pidiendo la cuota de participación de cada padre y apoderado? ¿Por qué no mejor que sea el Estado el que le entregue el recurso directamente para que el pobre empresario no ande pidiendo, ¿cierto?, uno por uno el recurso? Y son políticas que van en la lógica de profundizar esta privatización que se ha venido dando.
Pero esta privatización, que indudablemente ha significado cambiar la lógica absoluta de lo que es el sistema educativo chileno, tiene también un correlato pedagógico, y que es importante tenerlo presente y que es importante analizarlo, porque también creemos que es una perspectiva que nos debiera de llevar a poder generar instancias de no solo de rechazo y repudio a este sistema, sino que también la búsqueda de caminos que nos permitan salir de esta lógica neoliberal privatizadora. Y ese correlato pedagógico lo vemos, por ejemplo, en el currículum, en donde a partir de la instauración de estos empresarios de la educación, son ellos los que comienzan a definir muchos aspectos y a presionar al interior de los gobiernos para hacer cambios en la malla curricular. Y no es casualidad hacia dónde apuntan estos empresarios y que después lamentablemente los gobiernos democráticos han cedido a sus presiones. Rebaja en las horas, por ejemplo, de la malla curricular, en las horas de historia, en las horas de filosofía, en las horas que tienen que ver con el pensar, con el desarrollo del pensar y con el desarrollo de lo histórico en nuestros estudiantes, han sido rebajadas ostensiblemente, precisamente por presión de estos sectores empresariales que han comenzado a abordar fuertemente la preocupación por lo curricular. La lógica de la estandarización también se plantea como una temática fundamentalmente expresada desde este mundo privado y desde este mundo empresarial, en donde lamentablemente nos vemos que la integralidad en la educación de los estudiantes es cada vez un elemento más alejado de la realidad por parte de la educación chilena. La lógica de más bien ir presionando en una perspectiva individualista, competitiva, en donde cada uno va a salir adelante en la medida en que vaya y surja, ¿cierto? No importa que pase por encima de todo y pisotee a todos, más que la perspectiva colectiva, más que la perspectiva organizacional, más que la perspectiva de trabajar desde una lógica mucho más comunitaria. Y todo eso impuesto desde la lógica, obviamente, privatizadora que plantean muchos de estos empresarios, que los conocemos muy bien y que expresan, siendo empresarios, muchos de ellos sin tener siquiera estudios de pedagogía, se autodenominan los expertos en educación y son los que están durante todos estos años, además ayudando a muchos de estos gobiernos democráticos que hemos tenido. Pero también esto tiene un correlato en esta lógica de generar sistemas de evaluación al modelo que han venido y que han servido fundamentalmente para profundizar la privatización. Sistemas de evaluación a los estudiantes y sistemas de evaluación a los docentes. Y estos empresarios, estos expertos, son los que han ido generando precisamente diversos instrumentos de medición de esta evaluación, por ejemplo, de los estudiantes, que significa una millonada, que se la adjudican las licitaciones solo a instituciones privadas y que por tanto es un nicho de negocio, como decimos nosotros, muy, muy suculento. Por tanto, a los nichos de negocio que ya teníamos se han ido agregando con el tiempo otros. Y tenemos el sistema de medición de la calidad de la educación, que nosotros llamamos CIMSE, que no es ningún aporte, solo generar competencia, porque ha ido avanzando en la lógica de tener un sistema educativo en donde todos compiten con todos, hacemos competir niños contra niños, maestros contra maestros, escuelas contra escuelas, cursos contra cursos, porque todos quieren tener la bandera del primer lugar. Entonces es la lógica competitiva, desde la perspectiva privatizadora, la que se ha ido imponiendo en el modelo educativo chileno. Y nosotros decimos eso gracias a la privatización de la educación, que por supuesto nos preocupa profundamente. Y también la perspectiva de las licitaciones, o de incluso generar instancias para que todo lo que se tiene que llevar adelante en las escuelas se licita, lo ganan las empresas privadas y por tanto se tercerizan también muchas veces hasta los empleos de parte de quienes laboran en los espacios escolares. Entonces, indudablemente que estamos en presencia de un modelo que le ha hecho mucho daño, porque han sido los empresarios, han sido el sector privado, han sido los que tienen la mentalidad y la lógica del lucro, los que han tomado la
la primera visión respecto de cómo llevar adelante estos procesos con el aval de estos gobiernos democráticos, muy entre comillas algunos, que han seguido fielmente sus pasos. ¿Y en qué estamos nosotros hoy día? Cuando hablo de nosotros, hablo del Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, precisamente en medio de esta situación. Hace poco tiempo atrás tuvimos en Chile un estallido social que nos llevó a una perspectiva de, esperábamos, cambiar la Constitución. Hicimos un Congreso Nacional de Educación, los docentes, para poder entregar una propuesta al país respecto de cuál es el modelo que se aleje de esta lógica privatizadora. Fue así como construimos lo que hoy día nosotros llamamos un modelo absolutamente distinto, que va en la lógica de una educación pública, estatal, comunitaria. Presentamos esta propuesta a la constituyente, que fue la que elaboró la Constitución. El texto íntegro presentado por nosotros formó parte de lo que iba a ser la nueva Constitución. Lamentablemente en el referéndum perdimos, pero hemos venido planteando la perspectiva de avanzar hacia un nuevo modelo que signifique verdaderamente romper con esta lógica privatizadora, que no es solo una lógica economicista. Desde nuestra perspectiva, la lógica privatizadora que se ha impulsado en Chile desde la llegada de la dictadura hasta hoy día, tiene que ver no solo con una preocupación o una situación, repito, económica, sino que fundamentalmente ideológica, porque es allí donde se sustenta un sistema y una lógica que va en la perspectiva del tipo de sociedad que a estos privatizadores les interesa que se mantenga en el tiempo. Y por ello que nosotros hemos venido sosteniendo la necesidad y hoy día estamos negociando y estamos en una mesa de trabajo con el actual gobierno, también de centro izquierda, que le hemos dicho no hay más tiempo de seguir esperando. Hemos tenido distintos gobiernos, todos han dicho que van a hacer cambios profundos, pero al momento de hacer los análisis, no solo esos cambios profundos no llegan, sino que los cambios que se hacen van empeorando la condición de la educación pública y de los trabajadores, y lo que es peor, va priorizando y privilegiando esta privatización. ¿Qué es lo que le hemos planteado? Terminar con la estandarización en educación nos parece un tema concreto y real que significa hoy día avanzar hacia la lógica de romper con el modelo, terminar con las políticas neoliberales que se han implementado en estos últimos años, hacer una variación absoluta a la evaluación docente que hoy día se lleva a cabo en Chile, que es absolutamente una evaluación que significa un tremendo negocio para quienes la llevan adelante, y por sobre todo avanzar hacia una educación humanizadora, liberadora y transformadora. Pero la pregunta que nos hacemos, y con esto quiero terminar en honor al tiempo, sé que estoy un poquito pasado el tiempo, es pensar por qué. ¿Por qué se produce esta lógica del privatizador, por así decirlo? ¿Por qué la necesidad de tener hoy día en Chile y en el resto de América Latina políticas que vayan en la lógica privatizadora? Por cierto que está, indudablemente, el sentido de la ganancia, del lucro, del enriquecimiento, y ahí encontraron una beta que les ha dado a estos capitalistas, ¿cierto?, muchos dividendos. Pero nosotros creemos que además de eso, que por cierto lo es, hay también aquí indudablemente una perspectiva ideológica. Y esa perspectiva ideológica, a juicio nuestro, se tiene que combatir necesariamente en la lógica de avanzar hacia un nuevo modelo educativo en América Latina. Y que significa ir pensando, ir reflexionando, y es lo que nosotros creemos que debemos hacer también las organizaciones gremiales, sindicales, de trabajadores en toda América Latina, en un proyecto alternativo en educación, que contenga visiones y concepciones que vayan en la línea totalmente contraria a la que tienen estos privatizadores. Porque a ellos les interesa tener el mando, por así decir, del sistema educativo para seguir profundizando precisamente la competitividad, el individualismo, el consumismo, la depredación del ambiente. Esa es la lógica que hay detrás también. ¿Y de qué forma podemos avanzar a algo diferente? Generando un proyecto alternativo que tome otra dirección. Y esa otra dirección necesariamente, desde nuestra perspectiva, significa en la construcción de un proyecto educativo alternativo,
que avance a una educación humanizadora, liberadora, transformadora, pero también que hoy día tiene expresiones de avanzar hacia una educación no sexista, en donde la sexualidad, el estudio de la sexualidad integral en nuestros espacios escolares tiene que ser un elemento central. Que avance también en la lógica de una educación ambientalista. El cuidado por el ecosistema, el ambiente hoy día debe de ser una prioridad también del modelo educativo que instauremos en cada uno de nuestros países. Que avance hacia una lógica de una educación comunitaria, en donde la comunidad, lo colectivo, el trabajo mancomunado entre todas y todos es fundamental. Porque lo que han hecho estos privatizadores, además de enriquecerse, han cambiado absolutamente el sentido que tiene la educación. La han pasado de una profesión como la del docente, eminentemente colaborativa, de apoyo mutuo, de colaboración, la han transformado en una práctica individualista, competitiva, en la cual estoy a diario compitiendo con el que está a mi lado. Y eso es por la lógica que está centrada en la perspectiva privatizadora. Entonces nos parece fundamental avanzar hacia una educación integral. La integralidad es lo que nos mueve y lo que nos caracteriza como educadores. Y por tanto la educación hacia nuestros niños, niñas y adolescentes debe de tener siempre esa componente de integralidad que a juicio nuestro es fundamental. Estatal, gratuita, laica, elementos esenciales. Pero además debe de recoger lineamientos y particularmente pensamientos de los grandes pedagogos que ha tenido América Latina. Porque estamos habituados a que nuestros modelos educativos, y particularmente cuando estudiamos, nos llenan de pensadores y pedagogos europeos, como que si América Latina no tuviera pedagogos. Y por ahí está Paulo Freire, José Martí, Aníbal Ponce, José Carlos Mariátegui, Gabriela Mistral, Salomé Ureña, hombres y mujeres que desde América Latina plantearon propuestas y visiones para un nuevo modelo educativo. Y creemos que de esa forma, también recogiendo sus ideas y sus propuestas, avanzamos a un nuevo modelo de educación para América Latina, para contraponer también la visión ideológica que nos pretenden imponer hoy día estos privatizadores. En esa misma dirección creemos que, particularmente después de la pandemia, no podemos pensar en un modelo educativo que no se haga cargo de la emocionalidad, de lo que significa hoy día la situación socioafectiva de nuestros estudiantes. Y eso es, por supuesto, tomar y rescatar las ideas y las propuestas de quienes nos han planteado la necesidad de avanzar hacia una pedagogía de la ternura, como Lydia Turner de Cuba, o la pedagogía del amor de Rudolf Kelly de Aruba. Es decir, una perspectiva que plantee una visión muy distinta a la que ha sido hoy día expresada en el modelo educativo que tenemos. En definitiva, ya para concluir, pido disculpas porque me pasé un poquito en los minutos, solamente señalar que en realidad la lógica privatizadora, cuyo laboratorio central ha estado en Chile, que lamentablemente se ha ido exportando al resto de los países, en gran parte tenemos que combatirla también con un nuevo modelo educativo que debemos defender, que debemos luchar y que debemos trabajar desde nuestras instancias gremiales, sindicales, y en eso creo que también tenemos mucho que aportar, porque indudablemente que eso nos va a llevar a la construcción de una nueva sociedad muy distinta a la que quieren estos capitalistas privatizadores del modelo que han manejado en estas últimas décadas la educación en muchos de los países de América Latina. Muchas gracias.